Vamos a leer el capítulo 9 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor hemos de secarnos sobre la tierra, cual ropaje de plumas del quetzal, del zacuán, del azulejo, iremos pereciendo. Iremos a su casa. Netzahualcoyotl. El mes de Oxpanistli se llegó, y una de las muchas fiestas con las que se celebraba era una que Moctezuma hubiera deseado no llegara nunca. En el ritual de la festividad principal de ese Xihuitl, la víctima que representaría a Tosi, la madre tierra, era una mujer del palacio que desde que él recordaba había servido a su madre y era considerada parte de la familia por haberles dado un mundo de cariño, especialmente a él en lo personal. Por eso la amaba como a una nana o casi a una segunda madre. Texochipan era una mujer de más de 40 años y Moctezuma recordaba de manera triste aquellos lejanos días en que por invitación de la propia mujer la visitó varias veces en su casa en el barrio de Soquiapan en la periferia de la isla. Su casa era humilde, tenía paredes de adobe y techo de hoja de palma. Ahí durmió varias veces en un petate, acompañando a los hijos de la mujer, y muchas otras ocasiones jugó con el hijo más pequeño de ella. También le gustaba probar los frijoles que le servía en jícara y varias veces acompañó a su esposo para ayudarlo en la milpa en la siembra del maíz y la calabaza. Moctezuma no estaba seguro de qué tanto influyó en la decisión de los sacerdotes de escogerla para ese ritual el hecho de que los espías de Tlacaelel hubieran observado el apego que él tenía hacia ella. La decisión había sido tomada y ni siquiera su padre se atrevía a oponerse a los sacerdotes del Templo Mayor, aunque tuviera el poder para negarse a contribuir con una de sus sirvientas a un ritual tan importante para los mexicas como era la fiesta de la Madre de Todos. La diosa Tosi, como la llamaron al principio de la historia de su pueblo, y a quien con el tiempo empezaron a llamar Nuestra Madre Venerada, Tonantzin, para que la gente se olvidara de que Tosi fue quien hacía mucho tiempo causó un percance que estuvo a punto de provocar la extinción del pueblo azteca a causa de un ataque de la nación Culúa. De una forma que le pareció muy poco fortuita, los sacerdotes llegaron un día al palacio y le hicieron saber a su padre que Texochipan había sido escogida para formar parte de la ofrenda. Luego fueron con la reina para notificarle la suerte de su empleada ante tan gran honor de ser la elegida de representar a Tosi. No había nada que hacer. Ni su padre ni su madre intervinieron para defenderla, aunque él se los pidió. El caso es que desde 40 días antes de la ceremonia la purificaron y comenzaron a llamarla con el nombre de la diosa. Como el significado del nombre de ese mes era la limpieza, todos los habitantes de Tenochtitlan higienizaron en exageración
templos, casas, calles, calzadas, acequias, canales y todos los monumentos y edificios de la ciudad. Si todo el año la limpieza era parte fundamental de su vivir, en ese mes ese aspecto se acrecentaba. Tosi, la madre, estaba relacionada con la tierra, por lo que la limpieza alcanzaba las chinampas, los lagos y todos los terrenos aledaños. Las viejas parteras de la ciudad, las Tisi, estaban encargadas de cuidar y servir con esmero a Texochipan durante el tiempo que duraran los preparativos. Al contarle relatos y decirle cosas para mantenerla alegre y sonriente, tenían la sensación de hacerlo con la diosa misma, la deidad que representaba para ellas el planeta en el que estaba asentado el Semanáhuac. Según lo que Moctezuma recordaba de lo que había visto los años anteriores, casi al final de esa ceremonia en la que se sacrificarían a Texochipan, los sacerdotes la llevarían vestida como la diosa y la harían bailar delante del populacho para que la adoraran como si fuera la misma deidad. Luego la sentarían en un trono para que los mancebos y mozas de la edad que tenían Moctezuma y Hatshepsut en ese entonces bailaran en su honor varias danzas que habían practicado por varias veintenas. A Moctezuma le tocó ser uno de los mancebos que participó en esas danzas a causa de su edad y como ironía del destino, o quizás porque así lo había planeado Tlacaelel para regocijarse de su dolor, y lo que sucedería no era más que una parte de una conspiración mucho más grande y oscura de la que él no estaba enterado. Su corazón se encontraba en un debate interminable y trataba de suavizar su dolor de perder a Texochipan con el pensamiento de que ese era el día de la culminación de sus entrenamientos, que había empezado 5 meses antes en el parque, y que bailaría con Hatshepsut frente a toda la gente de Tenochtitlan sobre una estera de flores pequeñas, ataviados los dos con sus ropajes de lujo confeccionados por sus madres, vestidos adornados con mariposas recortadas de papeles de colores y estampados con glifos alusivos a Tosi. Como si fuera una presentación al pueblo de la Triple Alianza del futuro rey y la futura reina del Tlatocayotl azteca, pensaba el príncipe. Hatshepsut se había pasado una tarde platicándole a Moctezuma acerca de lo hermoso que estaba quedando su vestido. En su mente, Moctezuma recreaba situaciones imaginándose cómo habría de ser el baile, la sonrisa de la chica, cómo él le tomaría la mano y le daría un apretón un poco más fuerte para que ella sintiera que los dos se pertenecían el uno al otro. Le daría un pequeño estirón a su trenza cuando nadie viera su travesura y cuando los sacerdotes viejos, vestidos de largos trajes blancos para esa ocasión, estuvieran distraídos saltando para menear sus calabazos rellenos de semillas de maíz tostado que llevarían colgados a sus espaldas mediante una correa de cuero pintada de rojo para hacer el ruido melodioso de fondo que la ceremonia requería, mientras los tambores, flautas y caracoles anunciaban al aire el sentido profundo que para los mexicas significaba esa fiesta. Antes de que empezaran las danzas, había un ritual preliminar que consistía en armar en una base de una pirámide trunca, de las varias que había alrededor de la plaza, una que tuviera 4 agujeros en su terraza para la inserción de 4 postes muy largos de madera. Al extremo superior de ellos construían un tablado. Esta era una imitación, aunque un poco más chica, del gran templo llamado Cihuateocalli, en el que se había originado la tradición y que existía todavía en el camino a Coyoacán. Ahí se habían llevado a cabo
los primeros rituales a Tosi, pero con el paso de los años, los sacerdotes decidieron que el ritual se efectuara en la explanada mayor, centro del Sem Anáhuac, para así rendir los honores adecuados a la Madre Tierra y de otra manera no ofenderla, como si fueran dar a entender que era una diosa de menos importancia que Quetzalcóatl, Tlaloc o que el mismo Huitzilopochtli. Guerreros águila y jaguar en una sola línea rodeaban la pirámide trunca. Luego los otros se separaban y hacían 2 filas para que pasaran las víctimas al sacrificio en medio de ellos. 2 sacerdotes subían al tablado por escaleras de peldaños de madera atados con cuerdas. Después, los guerreros hacían subir a las víctimas, las cuales habían sido envijadas con yeso en los labios, los muslos, los molledos, y les habían sido puesta una mitra de amatl en la cabeza. Ante los gritos eufóricos de la gente, las víctimas eran obligadas a subir los peldaños. Mediante piquetes de largas puntas de maguey en los muslos y nalgas, y cuando estaban más arriba por la escalera, con lanzas con punta de obsidiana y piquetes en el ano. El forcejeo que se daba en lo alto del tablado se celebraba por una multitud seducida por el embrujo de la lucha, que emocionada esperaba el desenlace. Como premio a la corta espera, al borde del paroxismo, la muchedumbre veía el cuerpo de la víctima salir volando fuera del tablado al tiempo que se elevaba un murmullo de alegría que cesaba un instante antes de que el cuerpo diera el golpe contra el suelo, ya que el chasquido de huesos crujiendo al quebrarse era un sonido que causaba morbo y que los espectadores no deseaban dejar de disfrutar. Si no moría del impacto, la víctima cuando menos quedaba inconsciente, ya que no se defendía ni hacía ningún movimiento cuando llegaban los encargados de degollarla y recoger la sangre en un lebrillo de oro. Cuando las víctimas ya habían sido sacrificadas, se llegaba la hora solemne de honrar a la madrecita de los mexicas de la manera ritual que se había hecho por muchos años, casi desde los inicios de la historia mexica, cuando arribaron a la cuenca del Anáhuac y que emulaba aquel antiguo en el que desollaron a la hija de un rey de Culhuacán. Un sacerdote tomó de la mano a Texochipan para que ella se levantara de su trono, desde el que había estado observando la escena del sacrificio de los voladores sin cuerdas, mientras bebía un brebaje narcótico que la preparó para poder cruzar el umbral entre lo terrenal y lo divino, y así disfrutar del más alto honor que una mujer mexica podía alcanzar al representar en esa ceremonia a la diosa madre de su nación. Después de que hizo sus contorsiones de baile por un rato, el sacerdote dio media vuelta y se reclinó, y con una especie de paso de baile hizo que la mujer cayera de espaldas sobre su propia espalda. Posteriormente, y con el cuerpo encorvado, la sujetó de ambos brazos para que la mujer quedara con su pecho hacia el cielo. El sacerdote trepó los escalones de la pequeña pirámide trunca. Texochiapan iba con su cabeza colgando sobre la cabeza del sacerdote, como si ya estuviera inconsciente por el efecto de algunas hierbas mezcladas con hongos. Su cabello largo casi cubría por completo la cabeza del hombre. Al llegar al centro de la plataforma, el sacerdote principal de Tosi la degolló de manera rápida y tan fuerte que casi le arrancó la cabeza del cuerpo. La gran cantidad de sangre que emanó de la herida cubrió el cuerpo del sacerdote que todavía la cargaba. La muchedumbre estalló en júbilo. Más sacerdotes hicieron rueda alrededor del cuerpo de Tosi y trabajaron rápido para desollarla. En muy poco tiempo, un sacerdote delgado salió del cerco de sus colegas, ya vestido con la piel de Texochipan, y los atabales, flautas y otros instrumentos empezaron a sonar para que Tosi bailara de nuevo. Así, la Madre Tierra
había sido regada con la sangre de los humanos para que siguiera brindando sus preciados frutos. Parecía que el silbido atronador de las caracolas cercanas que rodeaban el lugar en el que se hallaba Moctezuma apuñalaba sus oídos. El príncipe seguía buscando ansiosamente a Hatzibe, esperando en cualquier momento verla más hermosa que nunca, peinada y pintada de la mejor forma posible, con lazos de colores en sus trenzas, luciendo un hermoso vestido adornado con florescencias de papel, y quizás brazaletes y colguijes de pedrería que usaban los macehuales en esas ocasiones y que la harían brillar más bella. Pensaba que una visión tan hermosa como esa le aliviaría un poco el dolor de haber visto a un ser tan querido perder la vida de una forma que a él le parecía horripilante. A medida que crecía el júbilo de los asistentes, aparecieron 4 sacerdotes en la plataforma superior del basamento, 2 a cada uno de los lados de Tosi, los cuales tenían frente a ellos, agarradas de sus trenzas, a 4 de las niñas del grupo de baile. Aparentemente, este año habían decidido agregar un poco más de emoción y espectáculo a la festividad. Al principio, y debido al humo y la no muy buena iluminación que emanaba de las antorchas, Moctezuma no pudo distinguir quiénes eran los personajes que asomaron arriba de la plataforma alta, ni tampoco imaginó lo que estaba a punto de hacer. Supo que eran sacerdotes, a juzgar por el color azabache que cubría sus cuerpos y su indumentaria, en la que sus negros mantos flotaban en el aire como si fueran alas de sopilote. Cuando Moctezuma se dio cuenta de que estaban precedidos por las 4 niñas que iban caminando delante de ellos, acercándose a la orilla de la terraza en la que empezaban los escalones, una confusión en un instante se convirtió en un presentimiento que cruzó por su espíritu antes de que su sangre se detuviera en sus venas al reconocer que una de las chiquillas era Citlali Hatzibe. Ella tan solo alcanzó a lanzarle una mirada de desesperación. Moctezuma sintió su corazón estremecerse y no tuvo tiempo ni siquiera para emitir un grito de horror. A un soplo del Güey Acatl que desgarró el aire con su macabro graznido, las 4 doncellas fueron degolladas simultáneamente y sus cuerpos arrojados escaleras abajo. La multitud estalló de alegría como para agradecer el espectáculo agregado. Moctezuma permaneció inmóvil por unos segundos. Su cara, que apenas momentos antes era de felicidad, se trocó en una mueca del horror más espantoso. El grito más sonoro que jamás hubiera lanzado en su vida se atoró en su garganta, como si de repente algún conjuro de la más portentosa hechicera lo hubiera petrificado. Sintió que el dolor le llegó como un torrente que le hizo lanzar un resuello muy débil que no llegó ni siquiera a un gemido y en un instante le invadió todos sus ámbitos como un golpe de mar. Los ojos se le llenaron de lágrimas y su cerebro pareció nublarse ante la infinidad de preguntas que se agolpaban buscando una explicación a eso que había pasado. Pensaba que tal vez se había equivocado y su vista lo engañaba.
Era como si entrara en una fase de negación, de rechazo ante lo que acababa de ver. Quizá para protegerse ante el horrible pensamiento de aceptar que le acababa de ser arrancada la vida a Hatzibe y, por el resto de su propia vida, no la vería jamás viva y sonriente, amando y riendo, ya no haría el amor con él y no le daría hijos para formar su familia en el futuro, como suponía que sería su destino. Todas esas cosas, todos esos sueños, habían muerto junto con ella en un solo instante. No había ya nada que hacer por ella, y sabía que en ese momento había sacerdotes al pie de la pirámide cortándola en trozos que serían devorados por ellos para comulgar con sus dioses, y otras partes de su cuerpo serían repartidas entre los presentes para la preparación del pozole sagrado o para hacer tasajo para las campañas militares. No quiso acercarse a ver ese espectáculo y agregarlo a su dolor. Quizá el cráneo de ella terminaría ensartado en el Zompantli, por lo que supo que nunca más en su vida se acercaría a ese sitio. Antes de retirarse del lugar para echarse a correr y no detenerse sino hasta caer muerto, alcanzó a ver a Tlacaelel entre la multitud, sonriendo con esa perenne expresión maléfica dibujada en su rostro. Su primo Tepehuatzin se encontraba al lado del Cihuacóatl y su rostro parecía replicar el gesto de su viejo pariente. Moctezuma sintió un dolor al ver esas sonrisas que lo apuñalaban hasta la médula. Ya no tenía duda de quiénes iban a ser por el resto de sus vidas sus acérrimos enemigos. Supuso que los dos habían tenido injerencia en la muerte de su niña y decidió que algún día habría de asesinarlos, principalmente al viejo infeliz, quien era la encarnación de la maldad y el representante del hombre tecolote en la tierra, el Tzizimitl. Esa era su asignación, su encomienda, la que le había dado su dios Quetzalcóatl, y estaba más seguro que nunca que la cumpliría. Borraría todo vestigio de ese ente maligno y el de todos sus secuaces que seguían esa apócrifa religión que habían concebido para dominar la faz de la tierra. Con dolor comprendió que en ese momento su vida daba un giro. Su niña estaba muerta irremediablemente y él ya no viviría el resto de su existencia disfrutando de las mieles del amor. Al darse cuenta de que su primo Tepehuatzin seguía compartiendo una sonrisa con Tlacaelel después de terminar de ver lo que había sucedido en la alta plataforma, supo que eso no importaba, que el amor no importaba. Su alma fue invadida por una certidumbre de que su deber en el mundo estaba por encima del amor y de los placeres mundanales. Su misión era más alta: destruir la Mexicáyotl. Antes de alejarse del lugar, juró que lo haría, así le llevara toda la vida conseguirlo. Años más tarde, ya en el ocaso de su vida, lo consiguió. Aunque su ausencia del grupo de baile causó sorpresa en los instructores cuando lo buscaron, no le dieron mucha importancia al hecho, ya que de todas maneras el príncipe y otros 3 escuincles se habían quedado sin parejas y tuvieron que hacer un rápido ajuste improvisado para cubrir los huecos dejados por los ausentes y que no desluciera el espectáculo. La fiesta continuó de forma habitual para el resto de la gente. Durante la noche, Tosi y toda la multitud
marcharon al sitio en que se encontraba el Cihuateocalli, y la fiesta habría de continuar con más víctimas que se sacrificarían a lo largo de la madrugada y hasta bien entrada la mañana. En ese revoltijo de personas moviéndose y acomodándose para participar en el desfile, nadie notó la ausencia de Moctezuma, quien ya se había escurrido a hurtadillas. El haber soportado los horrendos actos de esa tarde para guardar las apariencias ante los espías de Tlacaelel había sido suficiente para él. Caminó por muchas calles donde se fue despojando de las lujosas ropas que no usó en ese baile en el que se suponía habría de participar. En su andar devolvió el estómago varias ocasiones sin poder controlar las arcadas. Encontró una canoa y se fue remando lejos de la orilla con la intención de perderse en la oscuridad de la laguna, para llorar a gritos sin que nadie lo oyera ni lo viera. Navegó con furia hasta el lago Saltocan después de haber pasado el Albarradón por una de sus compuertas y siguió remando hasta que el alba lo alcanzó. Todo el día dejó que la embarcación fuera arrastrada por el viento y cuando llegaba a una orilla volvía a remar contra el aire para repetir la operación. Al estar tirado en el suelo de la embarcación viendo el firmamento, sus lágrimas llenaban sus cuencas. Lloró a más no poder. Estuvo así todo el día y parte de la noche, y en aquel instante supo que nunca viviría un día más triste que ese en toda su vida. Cuando sintió la garganta rasgada y que ya no podía implorar más a los dioses que tomaran también su vida, el sol ya se había puesto y los rugidos de sus tripas no cesaban. Entonces se dirigió de vuelta al palacio de su padre. Vestido solo con su maxtatl, entró en la cocina y junto al fogón encontró algunas tortillas y un guisado de calabazas. Una olla de atole estaba algo alejada de las brasas, casi apagadas, por lo que pensó que estaría frío y no le gustaba atole frío. Tomó una de las tostadas y la mordió sin ganas. Apenas probó un poco del guisado. Tomó unos trozos de fruta seca endulzada de una canasta y se dirigió a su recámara para meterse en su jergón, pues era ya casi medianoche. Se tendió de lado bajo las mantas en posición fetal, encogido en un ovillo y con las manos entrelazadas entre sus rodillas. Dormió profundamente por muy poco tiempo. Luego se pasó la mayor parte del día lloriqueando y suspendido entre la vigilia y el sueño, sin salir de su habitación. De la cocina le llevaron comida que solo pudo mordisquear. En una de esas siestas despertó cuando ya era casi de noche otra vez. Había perdido la cuenta de las horas que llevaba en ese encierro. Tomó un baño y se dirigió a la biblioteca, su lugar favorito de todo el palacio, en la que planeaba refugiarse por esa noche en el empeño de sumergirse en los libros que allí había. Pensaba que ellos lo ayudarían a espantar la tristeza que ya se había apoderado de su vida, quizás para siempre. El salón de códices del palacio de Axayácatl era muy amplio. Moctezuma quería contarlos todos y cada uno de los libros que ahí había. Pensaba que algún día habría de hacerlo para comprobar si ese cuarto tenía más códices que la Moscali de la ciudad, que se suponía tenía más libros de pinturas que el Calmecac. En ese lugar, Moctezuma siempre buscaba refugio cuando sentía que el mundo le caía encima. Desde siempre supo que no había nacido para ser un escuincle normal. Lo había aceptado hacía varios soles, desde aquella tarde en que su abuelo Yoyonsin le hiciera una insólita revelación que cambió su vida.
a sus casi 10 años, ya había aprendido a lidiar mejor con esos sentimientos de desolación, de coraje, de rencor, como los que le invadían tras la muerte de Hatzibe. Sentimientos provocados por la imposibilidad de crecer más rápido y tener el poder que su padre tenía y su abuelo tuvo, ese que Yoyonsin le prometió algún día él mismo llegaría a tener. Entonces podría arreglar todas esas cosas del mundo que había que arreglar y que estaban mal, que habían sido ordenadas por algún espíritu maligno para destruir la obra de Dios. Todavía con lágrimas en los ojos, caminó en la penumbra en la que el salón estaba sumido y siguiendo el contorno de muebles que se insinuaba en la trama azul filtrada por las ventanas, tomó una vara de ocote y la acercó a un pebetero con ascuas todavía vivas. Prendió todos los fuegos de los otros pebeteros de cobre que portaban teas, como si con la luz que estaba alumbrando el salón pudiera espantar la oscuridad de los espíritus que recién había invocado con sus pensamientos. Entre los estantes encontró pronto unos amoxtlis que estaba buscando. Gracias a las muchas visitas que hacía con frecuencia a ese lugar, desde que había aprendido a leer años atrás por las clases privadas que recibió por su padre de maestros llevados desde el Calmecac. Ya casi se sabía de memoria dónde estaban colocados los libros que más le habían gustado. Los 3 códices que desplegó sobre la larga mesa estaban relacionados con los orígenes de la fiesta de Tosi. Arrojó unos trozos de incienso de copal en un brasero y, embargado por el mágico aroma, empezó a estudiar los amoxtlis. Pronto se dio cuenta de que los 3 habían sido pintados por diferente tlacuiloque, ya que debía leérseles de forma distinta cada uno. El primero se leía de abajo hacia arriba en la primera línea vertical y de arriba hacia abajo en la siguiente. Después continuaba la línea de lectura en ese zigzag sucesivo. Otro se leía del centro hacia afuera, siguiendo una línea de pinturas en forma circular. El último estaba hecho de piel de venado en vez de papel amate, y el color rojo dominaba las pinturas y el resto de los colores se subordinaban a sus trazos. No presentaba ningún problema para el muchacho seguir el camino del tlacuilo, ya que los pictogramas iniciaban con uno más grande del tamaño que el resto, y después solo había que seguir las huellas de piecitos que iban señalando el camino de lectura. En ese códice encontró de manera más clara la historia de Teteoinan y su sacrificio en tiempos en que los mexicas todavía eran vasallos de los culúas. Ellos le pidieron al cacique Achitometl que entregara a su hija para que fuera la señora madre de los mexicas. El cacique de Culhuacán, uno de los altépetls que se ostentaba como los continuadores de la cultura tolteca, pensó que los nuevos vecinos, que tenían los mismos orígenes nahuas que su pueblo, pues habían salido también del Aztlán, al igual que los xochimilcas, chalcas, tlaxcaltecas y otros, querían emparentar con el linaje de los toltecas de los pueblos de la cuenca, casando a su líder con una hija suya, lo cual era costumbre muy arraigada desde tiempos antiguos en todo el Anáhuac. Entonces le cedió a su amada Teteoinan, la cual, a los pocos días y después de grandes fiestas y regocijos, fue sacrificada y desollada, y un sacerdote vistió con su piel. Cuando Achitometl vio eso, le hizo la guerra a esa tribu errante guiada por chamanes salvajes, y por poco acaba con todos, pero los que huyeron siguieron adorando a su diosa madre Teteoinan, a quien después empezaron a llamar Tonantzin, y en otros códices la denominaron Tosi. El muchacho estuvo comparando los 3 códices por un largo rato. Esas horas de la noche
eran las que más le gustaba estudiar la historia antigua de la nación mexica, aunque ya sabía que no debía de creer mucho esas historias, por consejos de su padre, ya le había dado en varias ocasiones, ya que la mayoría de esas situaciones representadas en los Amoxtlis no eran otra cosa más que invenciones de Tlacaelel, el mujer serpiente del imperio desde los tiempos de Izcoatl, cuando quemaron los códices antiguos y empezaron a escribir los nuevos de la historia mexica. Se quitó un anillo de oro que llevaba puesto desde la noche del baile. Era su favorito para cuando se enfrascaba en la lectura, ya que lo tomaba entre sus dedos y haciendo un movimiento fuerte con su mano, lo ponía a girar como si fuera trompo sobre el papel a mate. Al ir perdiendo poco a poco velocidad, empezaba a contorsionarse rodando sobre el códice o la madera de la mesa hasta que caía estático ya sin movimiento. Eso era algo que lo relajaba mientras leía y de alguna manera le ayudaba a pasar largo tiempo concentrado en sus lecturas. Cuando alguna idea le llegaba a la mente, tomaba una pluma y humedecía la punta en el tintero. Luego empezaba a garabatear signos, deslizándola sobre el papel en blanco que había sobre la mesa, haciendo con esta acción ruidos rasposos. Un rugido proveniente de su abdomen fue más sonoro que los que hacía el cálamo sobre el papel, e hizo que la idea huyera lejos de su mente. Afuera empezó a escucharse el canto madrugador de las aves, y los rayos de claridad se filtraron por las ventanas altas del lado oriente al interior del salón, propiciando que la semioscura atmósfera comenzara a teñirse de ámbar con velos de tejidos luminosos de polvo. Moctezuma, quien había estado absorto en sus dibujos, al fin se dio cuenta de que estaba amaneciendo. Decidió dirigirse hacia una de las cocinas para aplacar el hambre. Pasó por varios pasillos y llegó a la que estaba más cerca de la biblioteca. Ahí encontró a varias ayas de sus hermanas y a cocineras preparándose para la faena del día. Una de ellas soplaba la brasa para avivarla, otra hacía bolitas para las tortillas, unas más desgranaban maíz con el totomoxtle o lavaban trastos, y otra parecía estar haciendo salsa, pues se afanaba empujando el tejolote contra el molcajete. En los ojos llorosos de las mujeres, Moctezuma pudo ver que también estaban tristes por lo sucedido. Toda la piel alrededor de sus ojos se les notaba enrojecida, y los iris de sus ojos estaban rodeados de masa rojiza en vez de blanca. Les pidió una bebida de chocolate caliente y una le sirvió también un pocillo de atole para acompañar la bebida. Comió ahí el atole y tomó el jarrito de chocolate para dirigirse otra vez al salón de códices. Ahí se encontró con su madre, Azcalzóchitl, y su abuela Totostli. Se apresuró a refugiarse en el abrazo de su madre, y la abuela de inmediato se les unió. Por largo rato estuvieron así, compartiendo lágrimas silenciosas. Luego los tres se dirigieron a un rincón del salón en el que había almohadones para sentarse. A Totostli empezó la conversación. Moctezuma las escuchó con el gesto ausente y la mirada envenenada de resquemor. Bien sabes, hijo, que cosas de este tipo suceden a lo largo de nuestras vidas, y tarde o temprano todos perdemos seres muy queridos. Moctezuma hizo un esfuerzo para articular algunas palabras, tratando de controlar sus emociones para no quebrarse en llanto. También intentó poner los ojos duros para que no se le anegaran. Sí, abuela, lo sé, pero cuando esas cosas les ocurren a personas que queremos como resultado de un ataque personal hacia nosotros, duelen todavía mucho más. Recibirás innumerables ataques a tu persona y a las cosas que más quieres toda tu vida,
vas a perder muchas personas y cosas que amas y a las que más te apegues, ya que esa es una condición fundamental de esta vida terrenal. Tienes que aceptarlo si quieres seguir con tu destino, hijo. Recibir con sabiduría lo que está predestinado en tu tonali. Debe haber una forma de cambiar mi maldito tonali y terminar con esas costumbres repugnantes. Lo segundo lo vas a lograr un día, y la única manera de hacerlo es que continúes caminando por el camino que te fue señalado por la Toltecayotl. Hatzibe ya es espíritu, se ha despojado de su carne y ha dejado este mundo sin substancia ni esencia, sin permanencia ni sentido, como lo solía vislumbrar tu abuelo. Recuerda sus palabras en las que mencionaba la futilidad de la existencia, ya que todo en un momento escapa a la transitoriedad de esta dimensión en la que parece existir la materia y el espacio y el tiempo, todo dentro de una realidad que percibimos, que siempre estará abatida por el sufrimiento. Sigue buscando la verdad, solo eso dotará de sentido a tu existencia. Continúa hurgando en el camino de la iluminación que siguió tu abuelo, y encontrarás que esta separación de tu amada es tan solo temporal, una pequeña pausa en tu devenir absoluto y eterno. La anciana hurgó en una de las bolsas de su huipil y extrajo una pequeña figurilla de una piedra que parecía mármol y se la entregó a su nieto. «Toma, es tuya, te la regalo». Sorprendido, Moctezuma tomó la figurilla y la examinó. La piedrita estaba labrada en forma de una cabeza humana que evidentemente no pertenecía a ningún hombre de su nación ni de ninguna otra que conociera. La figura representaba a un hombre barbado con rasgos muy diferentes a cualquier natural de la náhuatl y a sus antiguos moradores, como los desaparecidos toltecas y los olmecas. De hecho, sus rasgos eran diametralmente opuestos a los de las cabezas de olmeca que se habían encontrado en diversas ruinas de esas civilizaciones. No necesitaba preguntarles nada más, supo de quién se trataba. Moctezuma experimentó una misteriosa onda de estremecimiento que humedeció sus ojos. Al fin se le daba la oportunidad de poner en su cabeza la imagen del dios que llegó del rumbo por donde sale el sol, al cual servía y por quien estaba hasta dispuesto a dar la vida si las circunstancias así lo requerían. Por fin sabía cómo era ese hombre Dios que proclamaba que todo nace para morir y todo muere para renacer si se aprende a contemplar la dimensión eterna, donde todo existe por siempre. Sonrió sin fuerza, pensando que en alguna otra ocasión le preguntaría a su abuela cómo fue que esa figura llegó a sus manos. La historia de 1500 años era muy difícil de seguir. Sabía que de alguna manera la había conseguido la orden secreta de la Toltecayotl y de los Tlamantinime. Gracias, abuela. Guárdala con mucho cuidado. Estarás en muy serios aprietos si alguien de todas esas personas que no sabe nada de nuestro Dios la descubre en tu poder, y peor aún, si son seguidores de Tlacaelel. Lo sé, abuela. Gracias. Azcalzóchitl lo miró con ojos dulcificados por el amor. Su mirada le transmitió todo ese calor y cariño que todo su ser estaba clamando en ese momento. Esa mirada fue más cálida que un abrazo tibio que le devolvió la paz y tranquilidad que buscaba, y así lo expresó todo su cuerpo al cambiar el gesto de su rostro, porque en ese momento su madre le sonrió y le habló con las palabras más reconfortantes que se hubiera imaginado. Tu abuelo Yoyonsin debe estar muy orgulloso de ti en este momento, hijo. Moctezuma cerró los ojos,
que empezaban a nublarse para sellar las lágrimas. Afuera se desató un aguacero torrencial, por lo que las mujeres se despidieron y lo mandaron a dormir, con la promesa de que le mandarían guardias a su puerta para que no fuera molestado hasta que se despertara.